Record. Auxiliar control 2. La P1 es una pregunta de transformaciones lineales y me di cuenta que tengo la ventana abierta y entra mucho ruido. Me dan un segundo. Bueno, mientras tanto les comento. Las transformaciones lineales, nosotros vimos que son unas funciones que tienen unas propiedades maravillosas, que es básicamente, ¿cuáles son sus propiedades maravillosas? Que preservan la suma, ¿cierto? Preservan la multiplicación por escalares. Y bueno, vamos a ver propiedades de eso, ¿cierto? Entonces tenemos que X, Y Z son espacios vectoriales. Tenemos las transformaciones lineales F, que va de X a Y, y G, que va de Y a Z. ¿Ya? Lo primero que nos piden probar es que el núcleo de F está contenido en el núcleo de G o F. ¿Ya? Y recordemos que el núcleo de T es igual a todos los elementos. Bueno, si T fuese de U a B, ¿cierto? El núcleo de T serían todos los elementos en el dominio de la transformación, tales que al evaluarlos nos dan el cero del recorrido. ¿Ok? Em, Como T es lineal, siempre vamos a tener que el cero de U está en el núcleo, pero además pueden haber otros vectores que también evalúen en cero. ¿Ya? Por eso es importante estudiar esto. También tenemos que el núcleo de T es subespacio de U, y esto lo pueden verificar ustedes mismos. Y bueno, eso es lo que sabemos del núcleo. ¿Ya? Entonces, demostrar esta subconjunción va a ser tomarnos un elemento del núcleo de F y demostrar que está a la derecha, ¿cierto? Pero por definición del núcleo, que X esté en el núcleo de F es equivalente a decir que F de X es igual a cero. ¿Ya? Aquí me equivoqué. Esto es una F grande. Ya, y quizá aquí ya se pueden quedar hasta atascados. Nosotros queremos demostrar, y esto es importante que lo hagan en los controles. ¿Qué quiero demostrar? Y más o menos a qué se parece el que quiero demostrar. Quiero demostrar que X está en el núcleo de G o F. Eso es equivalente a demostrar que G o F de X es igual a cero. Y aquí tengo algo muy parecido. Lo único que me faltaría sería componer por G, ¿cierto? Y yo puedo hacer eso. Vamos a componer por G. Me va a quedar G de F de X es igual a G de cero. Y como G es lineal, y aquí eso lo tienen que justificar, ¿cierto? G lineal, G de cero es cero. Ya, una cosa importante, este es el cero de Y, ¿cierto? Y este es el cero de Z. ¿Ya? Entonces vamos a tener que G o F, ¿cierto? De X es igual a, bueno, y aquí ocupamos una implicancia. G o F de X es igual al cero de Z, por lo que X pertenece al núcleo de G o F. Que como lo definimos aquí mismo, van a ser todos los elementos del dominio de G o F en este caso, tal que G o F de X me dé el cero del recorrido, que en este caso es Z. Y listo. Demostramos entonces que el núcleo de F está contenido en el núcleo de G o F. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a tomar un poco de café yo. Cuando se dan cuenta son puros procedimientos como algebraicos. Em, Así que tuvimos un poco de suerte en notar que esto era más o menos sencillo, conociendo bien lo que es la definición del núcleo, ¿cierto? Ahora hay que demostrar que si la intersección del núcleo de G y la imagen de F es el vector cero, ya, y una pregunta importante es, ¿este cero dónde está?
Bueno, los elementos del núcleo de G van a estar en el dominio de G, es decir, en I. Y los elementos de la imagen de F van a estar en el codominio de F, en I. Por lo que este es el 0 de I. ¿Ya? Tienes que tener esa capacidad de análisis. Em, el 0 de I, entonces. Entonces, si el núcleo de G intersectado con la imagen de F es el 0 de I, es decir, el 0 de I es el único elemento que está en ambos, entonces el núcleo de F es igual a G o F. Ya, entonces, ¿qué tenemos que demostrar en cuestión? Bueno, como hipótesis vamos a tener que el núcleo de F intersectado con la imagen de F es igual al 0, ¿cierto? Al 0 de I. Y queremos demostrar entonces que el núcleo de F es igual al núcleo de G o F. Ya, entonces esta igualdad la podemos hacer por doble inclusión, ¿cierto? Y notemos que la inclusión de la izquierda a derecha se tiene por parte I, ¿cierto? Por la primera parte ya demostramos esta inclusión, así que bastará con la otra inclusión, ¿cierto? Ya, entonces, sea X en el núcleo de G o F, ¿ok? Como nosotros vimos antes, esto significa que G o F de X es igual a 0, ¿ya? Pero notemos, bueno, y aquí me equivoqué, perdón, esto es núcleo de G, ¿cierto? Sí, ya, y notemos lo siguiente. Quiero ocupar esta hipótesis. Quiero tomarme elementos de G, verificar que estén en la imagen de F para poder decir que directamente que son 0, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí tengo G, ¿cierto? G de algo, digámosle I, es igual a 0. Por lo que ese I, que bueno, es igual a f de x, pertenece al núcleo de G. ¿Ok? Básicamente acá tengo una composición y me tomé la parte de adentro y me di cuenta que la imagen sobre G de la parte de adentro es igual a 0, por lo que esa parte de adentro, f de x, tiene que pertenecer a su núcleo, porque evalúa 0 en G. Ya, esa es la primera parte. Entonces yo digo, uy, sería bacán, porque yo quiero demostrar que quiero demostrar que X está, ¿cierto? En el núcleo de F, es decir, que f de X es igual a 0. Entonces, yo ya tengo que f de X está en el núcleo de G, ¿cierto? Si lograse demostrar que f de X está en la imagen de F, entonces podría decir que f de X está en este conjunto, ¿cierto? Entonces, f de X igual a 0. Y eso es equivalente inmediatamente a X pertenece al núcleo de F, ¿ya? Entonces, lo único que bastaría demostrar ahora mismo sería ver que f de X está en la imagen de F. Y bueno, ¿se entendió un poco el esquema? Sí, sí. Sí, eso es como la idea, ¿cierto? Llegamos a que tengo un elemento del núcleo de G, entonces ahora quiero meterlo en la imagen de F para demostrar que es 0 y demostrar directamente lo que quiero. Entonces, f de X es evidentemente elemento de la imagen de F. ¿Por qué? Recordemos que la imagen de F son todos los f de X, o digamos f de t, para no confundir con el X, son todos los f de t que están en el codominio de F, ¿cierto? ¿Cuál es el codominio de F? Es I. Tal que T están en el dominio de F, que es X, ¿cierto? Entonces, f de X pertenece a la imagen de F,
porque f está en, o sea, perdón, nada que ver, x está en, nosotros lo tomamos en el núcleo de G o F, y eso es subconjunto de x, ¿cierto? Lo habíamos anotado aquí. Aquí puse U, esto es una X. Aquí es, ¿cierto? Em, entonces, tengo que f de x pertenece al núcleo de G por esta primera parte de acá, y también pertenece a la imagen de f por esta como definición, por así decirlo de acá. Y nosotros sabemos que esto es igual al 0 de y, por lo que f de x es igual a 0 de y. Y es equivalente a que x pertenezca al núcleo de f, y que era lo que queríamos probar. Luego, tenemos que el núcleo de G o F está contenido en el núcleo de F. Y por lo tanto, por, eh, por esto, por doble inclusión, ¿cierto? El núcleo G o F es igual al núcleo de F. Ya, esta fue un poco más difícil porque había que ocupar la hipótesis, ¿cierto? Me está dando alergia. Uf. Si tienen alguna duda, voy a repasar después todo, pero si tienen una duda al tiro de la segunda parte, voy a alejarla para que la vean entera. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, voy a hacer un repasito entonces. Teníamos tres espacios vectoriales, X y Z. Nos dieron dos transformaciones lineales y nos piden demostrar algunas propiedades acerca de los núcleos de estas transformaciones lineales a través de las composiciones, ¿cierto? Entonces, lo primero que nos piden demostrar es que el núcleo de F estaba contenido en el núcleo de G o F. Y para eso nos tomamos un elemento del núcleo de F y demostramos que estaba en G de F, ocupando esta igualdad y aplicando G. Y como G es lineal, la imagen del 0 nos va a dar el 0 del espacio de llegada. Y así pudimos armar que G o F de X era 0. Y G o F de X igual a 0 significa que X está en el núcleo de G o F. Así pudimos llegar a la primera contención. ¿Ya? Em, entonces, en la segunda parte nos daban una hipótesis adicional, que era que el núcleo de G, intersectado con la imagen de F, era igual al 0 de Y. Y nos pedían demostrar entonces que el núcleo de F es igual al núcleo de G o F. Una conjunción ya la habíamos demostrado, así que nos bastaba demostrar la otra inclusión. Entonces nos tomamos un elemento en el núcleo de G o F y queremos demostrar lo que está en el núcleo de F. Es decir, queremos demostrar que X pertenece al núcleo de F, y eso es equivalente a demostrar que f de X es igual a 0 al 0 de Y, ¿cierto? Y bueno, nosotros teníamos como hint, acá está el 0 de Y, ¿cierto? Entonces, si yo logro demostrar que f de X está acá y está acá, entonces voy a tener directamente que f de X es 0 de Y, y por lo tanto que X está en el núcleo de F. Bueno, como X está en el núcleo de G o F, pudimos llegar a que f de X estaba en el núcleo de G, viendo que puedo como separar la composición y mirar el elemento de adentro y ver que el elemento de adentro está precisamente en el núcleo de G, ¿cierto? Porque al evaluarlo en G me está dando 0. Este 0 es el 0 de Z. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y la otra parte, que es ver que f de X está en la imagen de F, se tiene como por definición. Como X está en el núcleo de G o F, X es un elemento de X, ¿cierto? Porque el núcleo de G o F es en particular un subespacio de X. Entonces, X está en el núcleo de G o F, X es un elemento de X, por lo que f de X
es una imagen a través de F de un elemento de X, por lo que vive en el espacio imagen de F. ¿Ya? Y listo. Tengo que F de X vive en el núcleo de G, vive en la imagen de F, y por lo tanto, necesariamente tiene que ser cero por la hipótesis. Entonces, F de X me va a dar 0i. X pertenece al núcleo de F, por lo que tengo la otra conjunción, o sea, contención. Esa era la P1. A, que era muy fácil. ¿Tienen alguna duda? No sé si es muy fácil, sino que si logran manejar bien la definición del núcleo, la definición de imagen, y reconocer en qué espacio estoy trabajando. Oh, ahora estoy en X, oh, ahora estoy en Y, oh, ahora estoy en Z. Este es el cero de Y, ¿cierto? Oh, necesito el cero de Y, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasó, ¿cierto? Quiero demostrar que f de X es el cero de Y. Y por hipótesis tengo que la intersección de estos elementos, o sea, de estos espacios, es el cero de Y. Por lo que si logro demostrar que f de X vive en estos dos, voy a tener inmediatamente lo que estoy buscando. Eso era como el insight, la manera de resolver el ejercicio de manera eficiente. Así que eso. Tips para enfrentar este tipo de ejercicios es, bueno, lo que les dije, reconocer bien en qué espacio estoy trabajando. El núcleo de F, ¿dónde está? En el dominio de F, en X, ¿cierto? El núcleo de G o F, ¿dónde está? En el dominio de F, ¿cierto? Porque a F lo evalúo primero y después lo evalúo en G. El dominio de F también es X, ¿cierto? El núcleo de G, en el dominio de G, está en Y. La imagen de F está en el codominio de F, está en Y, por lo que este de acá es el cero de Y, ¿cierto? Estoy tomando puros elementos en Y. Ese tipo de observaciones les pueden ser útiles para enfrentar este tipo de ejercicio. Ya. Vamos con la B. La B voy a escribir el enunciado. CA T de U a B, transformación lineal. Consideremos W su espacio vectorial de B. em, y consideremos T a la menos 1 de W, que es igual a todos los U, eh, a todos los U del espacio dominio, tal que su imagen cae en el subespacio. ¿Ya? Nos piden demostrar dos cosas. Pruebe, primero que nada, que T a la menos 1 de W es subespacio de U, y también nos piden demostrar que el núcleo de T está contenido en este como subespacio preimagen. ¿Ya? Notar que en el enunciado dice, pruebe que la preimagen de W es un subespacio de U que contiene al núcleo de T. Ya, tienen que ser capaces como de transformar eso de que contiene al núcleo de T a esto, ¿cierto? A que el núcleo de T está contenido en el espacio que estamos refiriéndonos. Ya. Entonces, vamos por partes, ¿cierto? Primero la parte uno, probemos que esto es subespacio. Ya. Para probar que es subespacio, A es subespacio, ¿cierto? C de B. Tenemos una propiedad muy interesante que basta con que cumpla tres requisitos. Primero, que A es distinto de vacío, ¿ya? Que es muy importante porque si no, no podemos trabajar con elementos de A. Lo segundo es que A sea su conjunto de B, ¿cierto? Em, y lo tercero es que para todo X e Y en A y para todo lambda en el cuerpo del espacio vectorial, lambda X más Y se quede en A, ¿cierto? Que sea cerrado bajo combinaciones lineales.
Entonces, esa es la propiedad que uno siempre ocupa para demostrar que es algo subespacio. Entonces, ocupémosla, ¿cierto? En- Primero verifiquemos que t a la menos 1 de W es distinto de vacío. Y normalmente lo más práctico es siempre verificar que el cero de donde sea que estamos trabajando está en el espacio, en el subespacio que estamos tratando de demostrar que es subespacio. Cero pertenece entonces a la preimagen de W, pues, bueno, notemos que este es el cero de U, ¿cierto? Cero de U pertenece a U, ¿cierto? Y coma, y T de 0 de U va a ser 0 de B, ¿cierto? Porque T es lineal, y notemos que 0 de B, y esto es importante destacar, pertenece a W, pues W es subespacio. Y los subespacios siempre contienen al cero, ¿ya? De B, si quieren. ¿Quedó clara esa parte? Con esto ya tienen puntaje, imagínense. Con un argumento así de simple, verificar que el conjunto es no vacío. Así que me interesa que tengan todos los puntitos. Así que si tienen alguna duda en estos pasos, me pueden interrumpir. Ya, ahora vamos a demostrar que T a la menos 1 de W es un conjunto de U. Y esto es directo en realidad. Por definición, por definición de T a la menos 1 W, ¿cierto? De la preimagen de W. Aquí está la definición. Son todos vectores en U, ¿cierto? Así que no hay mucho que demostrar. Eh, si quieren lo pueden como remarcar. Yo lo que haría sería eso, como mostrar la definición y remarcar esta parte, ¿cierto? Son vectores en U que cumplen una condición. En particular son vectores en U y listo. Está contenido en U. Así que vamos con la parte entre comillas interesante. Pero vemos que para todo X y Y en la preimagen de W y para todo escalar del cuerpo sobre el cual estamos trabajando, tenemos que X más lambda I pertenece al subespacio que queremos. Bueno, queremos demostrar que es subespacio, ¿cierto? Entonces, en efecto, bueno, X pertenece a T a la menos 1 de W. Por definición de esta preimagen de W, tengo que T de X pertenece a W, ¿cierto? Análogamente, y pertenece a esta preimagen, por definición, T de Y pertenece al subespacio W. Y aquí, como W es subespacio de B, entonces las combinaciones lineales se quedan en W, ¿cierto? Eso es por caracterización de subespacio. Y notemos que esto, porque T es lineal, es equivalente a T de X más lambda I, ¿cierto? Sí, voy a poner aquí una equivalencia T lineal, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Esto es equivalente a que X más lambda I pertenezcan a la preimagen de W, que era lo que queríamos demostrar. Em, no sé si hay alguna duda. Creo no haberme mandado ni un golazo. Creo que lo interesante de esta parte es esta observación. Recordemos que si es su espacio, es cerrado ante las combinaciones lineales. Por hipótesis tenemos que W es su espacio, por lo que si tengo dos elementos de W, sus combinaciones lineales van a quedarse en W, ¿cierto? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda?
Todo bien. ¿Sí? Ya, qué bueno. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice. Estoy leyendo el chat. ¿Quieren que le dé un repaso a este ejercicio? Que les muestre un poco la estrategia, que les muestre algunos detalles que eran importantes. O avanzamos a la P2. Chan, chan. Ya, voy a echarle una leída. De nuevo. ¿Ya? Nos daban una transformación lineal y nos daban un subespacio del codominio. ¿Ya? Y nos definían este conjunto, que eran todos los vectores de U, cuyas imágenes vivían en este subespacio. Nos piden demostrar que este conjunto es subespacio y además que el núcleo, bueno, esa parte todavía no la hago ahora que me doy cuenta, que el núcleo está contenido en este conjunto preimagen. Y para probar que es subespacio uno tiene que probar tres cosas, que es distinto de vacío, y en este caso nosotros probamos que el cero estaba en t a la menos 1 de W, porque t es 0 de U, ¿cierto? Es, es 0 de B, y el cero de B vive en W, porque W es un subespacio de B, y todos los subespacios siempre contienen al cero del espacio original. Ya. La contención se tenía como por definición del conjunto, estaba trivialmente contenido en U, porque todos los elementos ya estaban definidos en U. Porque, así que lo único que teníamos que demostrar al final era que, bueno, era no vacío y que las combinaciones lineales eran cerradas en este conjunto. Es decir, si yo tomo dos vectores en la preimagen de W y un escalar, entonces su combinación lineal sigue quedándose en t a la menos 1 de W, ¿cierto? Entonces, estos vectores pertenecen a t a la menos 1 de W, por lo que t de x pertenece a W, ¿cierto? Y esto es por la definición del conjunto preimagen. Y como W es su espacio, si estos dos vectores pertenecen a W, sus combinaciones lineales se quedan en W. ¿Ya? Como T es lineal, podía como reagrupar los términos y finalmente llegar a que, también por definición del conjunto preimagen, la combinación lineal de estos términos, de x más lambda i, de esta combinación lineal, pertenece a la preimagen de W. Y listo. Ahora nos faltaba probar, como me acabo de dar cuenta, que el núcleo de T es subconjunto, uy, de T a la menos 1 de W. Entonces, X pertenece al núcleo de T si solo si T de X es igual a 0. Y este 0 está en B, ¿cierto? Porque recordemos que T va de U a B. Entonces, T de X está en 0B. Y notemos que 0B pertenece a W, por lo que X pertenece a la preimagen de W. Y listo. Así de sencillo era la segunda parte. Ya. Esa sería la P1. ¿Alguna duda al final? ¿O avanzo? No entendí por qué X pertenece a T-1. Recordemos que T a la menos 1 de W eran todos los elementos en U, tales que T de U pertenecían a W, ¿cierto? En este caso, T de X es el 0 de B, y el 0 de B siempre pertenece a W, ¿cierto? Entonces, T de X pertenece a W, entonces X pertenece a T a la menos 1 de W, como por la definición. ¿Se entendió? Ah, sí, se entendió, gracias. Ya, de nada. También es importante notar que X, como pertenece al núcleo de T, en particular pertenece a U, ¿ya? Así que cumple esa condición de acá. Ya, voy a avanzar con la P2, porque estamos yendo un poquito lento. O sea, igual les dije que iba a ir lento. Considere los subespacios de M
M3, 3, NR. Siguientes. U es igual a todas las matrices de 3 por 3 con coeficientes NR, ¿cierto? Tales que son iguales a su traspuesta. Ya, ustedes los conocen, ¿cierto? El espacio de matrices simétricas. D es igual a todas las matrices en M33 de R, tales que M es igual a menos MT. Y ahí se el espacio de las matrices antisimétricas. Voy a sacar el chaleco, me dio calor. ¿Me dan un segundo? Ya, ahora sí. Nos piden, primero que nada, encuentre bases de U y B. Ya, ¿qué harían ustedes? Me interesa saber eso. Encontrar un conjunto generador. Ya, ¿sí? Y de una manera un poco más explícita, ¿cómo encontraríamos ese conjunto generador? Por ejemplo, de U. Creo que hay una matriz cuadrada, por ejemplo, en que una diagonal sea igual, como A, B, B, C, algo así, o nada que ver. Ya, creo que sé a lo que te estás refiriendo. Em, Vamos a tomarnos una matriz en U, entonces va a cumplir esta igualdad, ¿cierto? Y esa igualdad de matrices va a imponer como un sistema, por así decirlo, de 9 variables, ¿cierto? Donde cada una de las coordenadas va a ser igual. ¿Se entiende eso? Hagámoslo, ¿ya? Sea M en U, y digamos que M va a ser igual a B, C, D, E, F, G, H, I, ¿ya? Como M está en U, M es igual a M traspuesta. Y eso es equivalente a decir que A, B, C, D, E, F, G, H, I es igual a la traspuesta de esta matriz, que es A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Cierto? Recuerden que la respuesta es tomar las filas y ponerlas como columnas. O análogamente tomar las columnas y ponerlas como filas. ¿Cierto? Ya. ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, son matrices iguales, por lo que son iguales coordenadas por coordenadas, ¿cierto? Entonces voy a inducir un sistema como de 9 variables, como lo dije antes. Pero hay unas igualdades que son como triviales, ¿cierto? A igual a, E igual a I igual a I. Como que no las voy a anotar porque como que no saco nada de información de ahí. Pero sí voy a tener, por ejemplo, que B es igual a D, C es igual a G. Bueno, esta es la primera, ¿cierto? Esta es la segunda. Voy a anotarlas aquí con colores. Ya, la tercera, notemos que es igual a la primera, así que no la voy a anotar. Pero esta me da información nueva. F igual a H. Ya, y notemos que el resto no me dan información nueva. G igual a C, ya lo tengo. H igual a F, ya lo tengo. Y igual a I, es verdad, siempre. Así que no me da mucha información. Entonces, se van a ser mis nuevas tres igualdades que condicionan un poco el sistema. Y notemos que ahora A, B, C, D, E, F, G, H, I es igual a, bueno, A, ¿cierto? B, C, D es igual a B. Así que acá en B. E, F, G es igual a C, H es igual a F,
y, bueno, y es igual a I. Entonces, la matriz que yo me había tomado ahora tiene otra forma, que es una forma, si notamos, es simétrica. ¿Ya? Ya, entonces ya por esto ya tienen una cantidad de puntaje asignado, ¿cierto? Encontramos la forma de los elementos de U. Solo que ahora tengo que escribirlos como una combinación lineal, ¿cierto? Y como les dije al principio de la clase, cuando estábamos hablando de cómo encontrar elementos de una imagen, o sea, cómo encontrar una base, ¿cierto? De una imagen. Acá lo mismo. Tenemos que como factorizarlo en sus como coordenadas. O sea, y con coordenadas me refiero como a estos coeficientes en realidad. A, B, C. Entonces, notemos que esto va a ser igual a veces la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, más B veces 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, más C veces 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, más, bueno, D se murió, ¿cierto? Que en paz descanse. E veces es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, más F veces 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, casi digo 0 de más, más I veces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? ¿Me creen con esta igualdad? En esta coordenada hay una que es 1 por A y en donde más allá, en ningún lado. Así que hay puros ceros en el resto. Y así con cada una de las coordenadas. O sea, en estas dos coordenadas hay C, por lo que acá hay 1 por C y 1 por C. Y en el resto no veo Cs, así que pongo puro cero. ¿Se entiende? ¿Es? Ya, entonces yo voy a decir entonces que este conjunto de matrices, ya, voy a llamar a estas matrices S1, S2, S3, S4, S5 y S6, ¿ya? Porque no quiero anotar esas matrices a cada rato. Yo digo, bueno, acabo de demostrar entonces que si M pertenece a U, entonces M pertenece al generado de S1, S2, S3, S4, S5, S6, ¿cierto? Porque me tomé una matriz en U y demostré que era combinación lineal, ¿cierto? Y bueno, esto es una equivalencia porque todas de S1 a S6 son puras matrices simétricas, por lo que la combinación lineal de ellas va a seguir siendo simétrica y por lo tanto va a seguir en U, ¿ya? Por lo que U es igual al generado de S1 a S6. Ya, entonces este S1 S6 genera U y bueno, ¿qué es base? Es claro que son LI, pero si no lo ven claro lo puedo demostrar. Pero según yo es claro que son LI, pero si no ven que es claro, lo puedo demostrar. Así que me interesa saber cómo su intuición. ¿Ustedes dicen claramente es LI o ustedes dicen la verdad es que creo que no es LI, siento que se pueden anular? Así que díganme ustedes en realidad en el chat o por acá, por vos. ¿Ustedes ven que S1 a S6 es LI? Ignacio dice que se ve. ¿Algún otro juicio? ¿Alguien despierto? Ya, sin vergüenza, si no ven que es LI, por favor que me digan. Alogímetro es LI. Sí, básicamente cuando tengan esta como, bueno, porque al final como que los espacios vectoriales como que finitos se pueden ver como por coordenadas, ¿cierto? Un espacio vectorial finito siempre es isomorfo a Rn
en Rn, bueno, en R son puros vectores así, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, no sé, acá A y puro cero, y acá tengo 0 y B y más 0, como que si dos vectores no interfieren el uno al otro en la misma coordenada, como alogímetro es LI. Eso es como el teorema que ocupamos nosotros casi siempre, tal y, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría decir perfectamente que los vectores 0, -1, 2, 0 y 0, perdón, no, sí, sí, 0, 0, 0, 4 son LI, ¿cierto? Alogímetro porque como que las coordenadas no se interfieren entre ellas. Ya, entonces, bajo la misma intuición, si nos damos cuenta en las matrices que tenemos acá, eh, son todas como, ninguna interfiere en las coordenadas de las otras, ¿cierto? Cada una ocupa un espacio determinado, por lo que alogímetro es LI. Ya, entonces tengo que genera y me gustó esa palabra de alogímetro, creo que la voy a usar, esta auxiliar. Alogímetro es LI, por lo que este conjunto, S1, S6, es base de U. Ya. Em, no sé si quieren que la B la deje propuesta, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se toman una matriz de B con este tipo de coordenadas arbitrarias. Se impone en la ecuación M igual a menos MT. Uy, tengo el pelo metiéndose en la cara. Ahí está. Se impone en esta ecuación y, y bueno, a partir de esa ecuación van a tener este como sistema como de coordenadas, de igualdades, y van a poder anular algunos términos y les va a quedar como una expresión de este tipo que van a poder descomponer en matrices LI. Ya, alguien no cachó muy bien por qué eran LI. O sea, el ojímetro es como una expresión, ¿ah? Podríamos decir ICB, que es LI, ¿cierto? ¿Y por qué es LI? Porque en principio las coordenadas de esta matriz, o sea, esta matriz, ¿cierto? Tiene una coordenada en uno y el resto son puros ceros. Y notemos que el resto de matrices tiene puros ceros en esa misma coordenada. Por lo que, al menos en esa coordenada, es LI porque no se interfieren entre ellas. Y podemos notar que para cada una de las coordenadas sucede así, que hay exactamente una matriz que es como la encargada de esa coordenada, de evaluar esa coordenada, y el resto son puros ceros. Esas como maneras de ver LI como al ojo, ¿cierto? Que es lo que les decía antes, como que el vector 1, 0, 2, 0 es claramente LI con el vector 0, 1, 0, 2, porque se ocupan de coordenadas distintas, ¿ya? Por eso. Y bueno, la razón que hay detrás es que si se toman un coeficiente, L1, L2, e igualan esto a cero, esto va a ser sí solo sí, eh, lambda 1 por menos uno, ¿cierto? Menos lambda 1 es igual a cero, lambda 2 es igual a cero, ¿cierto? Desde acá. De la tercera coordenada, 2 lambda 1 igual a cero. Y de la cuarta coordenada, 2 lambda 2 igual a cero. Son puros cero, listo, son el X, ¿cierto? Y este mismo argumento se puede generalizar para como estas matrices. Esa es como la manera de ver cómo leí al ojo. Pero en el control habría que demostrarlo o no. Según yo, pueden ocupar que SLI y si quieren pueden hacer el argumento corto de que cada coordenada es ocupada específicamente por un vector de esta base, ¿ya? Pero si tienen cosas más complejas, por ejemplo, los vectores eh, 1, 2, 4, ¿cierto? O sea, menos 1, 2, 4 y los vectores 4, 1, 6, tienen que verificar qué es LI ocupando la demostración clásica de LI, ¿cierto? Que es dándoles coeficientes, lambda 1, lambda 2, sumándolo, igualando al vector cero y demostrando que estos lambda necesariamente tienen que ser cero. ¿Ya? Onda, para este tipo como de independencia obvia de coordenadas, pueden ocupar que es LI. Pero ya cuando no es obvio,
tienen que demostrarlo con la definición de ley. ¿Se cacha lo que estoy tratando de decir? Sí, ya, genial. Ya, ya, entonces la parte de la B la voy a dejar propuesta. Eh, Me voy a dar B, eso sí, o sea, les voy a mostrar la base para que tengan al tiro como la pauta. La voy a buscar en la pauta. La base de B es este conjunto de matrices 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, y la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. ¿Ya? Esta es la base de B. Si les sale con los signos cambiados, da lo mismo. Mientras sean tres matrices y sean parecidas, en realidad. Esta debería ser la base de B. Y en la B nos piden probar, pruebe que M33 es igual a la suma directa de U más B. ¿Ya? Entonces, M33 es igual a la suma directa de U más B si solo si U inter B es igual a 0 y U más B es igual a M33. Ufale. Ya. Entonces, probemos la primera condición. Sea una matriz cualquiera en U inter B. ¿Ya? Que esté en U significa que va a tener la forma que vimos acá. ¿Ya? Que de hecho es... La voy a copiar y pegar. Copiar, pegar. Sí, los colores, preferentemente. Que esté en U es que tenga esta forma. ¿Ya? Y que esté en B eh, es que, bueno, sea una combinación lineal de estas tres, ¿cierto? Que es lo que tienen propuesto ustedes, ¿ya? Pero si se dan cuenta hay puros ceros en la diagonal. Y aquí voy a tener A menos A. Perdón, voy a ocupar letras distintas acá. Tengo A, B, D, G, E, H. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Las D son simétricas, recuerden. Aquí anoté todo mal. Y ahí está. Las de U son simétricas, ¿cierto? Y las de B son antisimétricas. Por lo que en la diagonal tengo puro cero. Y tengo en las opuestas como signos cambiados. Entonces voy a poner X menos X y menos Y, Z menos Z. ¿Ya? Entonces, bueno, M es igual a sí misma, ¿cierto? Por lo que voy a tener A de G de E H G H I es igual a 0xy menos x 0z menos y menos z 0. Y como son iguales, tienen que ser iguales coordenada a coordenada, ¿cierto? Por lo que A es igual a 0, D es igual a x, G es igual a y, D es igual a menos x, E es igual a 0, H es igual a z, G es igual a menos y, H es igual a menos z, e y es igual a 0. Ya, y bueno, que D sea igual a x y sea igual a menos x, significa que D es igual a x es igual a 0. ¿Ya? Bueno, pueden sumar las dos ecuaciones para obtener 2D igual a 0, luego D es igual a 0. Y si D es igual a 0 y D es igual a x es igual a 0. Análogamente, si G es igual a y G es igual a menos y, G es igual a y es igual a 0. Y análogamente, si H es igual a z y H es igual a menos z,
H es igual a Z es igual a 0, ¿ya? Por lo que van a tener que A es igual a B. No, no sé si ni siquiera hay B. No, no hay B. A es igual a D, que es igual a E, que es igual a G, que es igual a H, que es igual a I, que es igual a X, que es igual a Y, que es igual a Z, que es igual a 0. Básicamente todas son 0. Por lo que la matriz que habíamos tomado es la matriz 0, ¿cierto? De 3 por 3. Y eso era lo que queríamos demostrar. Que si me tomaba una matriz en la intersección, esa matriz tiene que ser 0, ¿cierto? Por lo que U inter B es igual al 0. Al 0 del espacio de las matrices. Ya. Y lo segundo que hay que demostrar es U más B es igual a M33. Les voy a mostrar la descomposición y les dejo propuesto demostrar que efectivamente es como la descomposición que me sirve. Si M, uy, démonos un M en M33, ¿cierto? Sea M en M33. Entonces M es igual a B, C, D, E, F, G, H, I. Y notemos que esto es igual a un medio de 2A, 2B, perdón, 2E, 2I. Ya, esto se tiene como más o menos obvio, ¿cierto? Y ahora voy a sumar a M con su traspuesta. Entonces me va a dar B más D, esta coordenada, C más G, y aquí voy a tener F con su traspuesta, F más H, ¿ya? Y aquí voy a tener lo mismo, B más D, C más G, y F más H. Ya, y notemos que como es simétrica, esta parte pertenece a U. Y ahora le voy a sumar un medio de esta matriz menos su traspuesta. ¿Ya? Em, entonces esto va a ser, bueno, esta matriz menos su traspuesta, la diagonal se va a anular. Y aquí me va a dar B menos D, C menos, uy, a ver, B menos D, voy a hacerle zoom para tener un poquito más de precisión. C menos G, F menos H, y aquí voy a tener D menos B, G menos C y H menos F, ¿ya? Y esto es claramente perteneciente a B, porque, bueno, la diagonal es 0 y las coordenadas simétricas, por así decirlo, son una el inverso aditivo de la otra, ¿ya? Eso. Entonces, propuesto verificar que esto es igual a esto más esto, pero básicamente me tomo una matriz en M3 y lo puedo representar como una combinación lineal de una matriz en U y una matriz en B, por lo que M33 está contenido, ¿cierto? En 1 más B, la otra inclusión es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque si tomo un elemento de U, en particular es una matriz cuadrada. Si tomo un elemento de B, en particular es una matriz cuadrada, por lo que la suma va a ser una matriz cuadrada, ¿cierto? Y listo. Entonces, demostrando, perdón, demostrando esto y demostrando lo que demostramos acá, la intersección de U inter B igual a 0, luego podemos concluir que M3 es igual a la suma directa de U y B. Ya, bueno, esta parte parece un poco golazo, pero era lo que les quería hablar, que en el auxiliar 1 vimos que M más MT es simétrica, M menos MT es antisimétrica, y vimos que para todo M, en el espacio de las matrices,
m es igual a un medio de m más mt más un medio de m menos mt, ¿cierto? Y vimos también que esta descomposición era única. Eh, la descomposición es única sobre las matrices simétricas y antisimétricas. Entonces, del auxiliar 1 ya podíamos concluir directamente que m es igual a una suma única de un elemento simétrico y un elemento antisimétrico. Entonces, bueno, sí, esto ya es como un dato freak. Si quieren revisar el auxiliar 1 para como comprobar estos resultados de manera más eficaz. Y eso. ¿Alguna duda? Como para pasar a cambio de base y matriz representante. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Ya. Esta parte puede haber sido un poco más enredada. Quizá la hice un poco rápido porque quiero pasar a la P3. Así que les sugiero revisarla con más calma y no tomársela tan a pecho. O sea, si no entendieron algo, si quieren nos envían un correo, pero no se estresen mucho por esta pregunta porque igual era un poco rebuscada. Ya, vamos a ver con la P3. Ya, nos dan los espacios, yo los anoto así. P2 y P3, polinomios coeficientes reales de grado menor o igual a 2 y 3, ¿cierto? Y nos dan T, que va de P2 a P3, tales que T de P de X es igual a X P de X. Ya, la A nos dicen, pruebe, uy, pruebe que T es lineal, ¿ya? De una base de la imagen de T, que es justo la pregunta que nos habían hecho al principio del auxiliar. Y nos dicen, calcule núcleo, no, nada que ver el núcleo. Calcule la dimensión del núcleo de T. Ya, pregunta hiper importante que necesito que todos me contesten en el chat, ¿ya? Así que abran el chat al tiro y me contestan. ¿Cuál es la dimensión? Voy a escribir la pregunta. ¿Cuál es la dimensión de los polinomios de grado menor o igual a n? Ya, contéstenme al tiro, inmediatamente. N más uno. ¿Alguien está en contra de eso? N más uno. Veo hartos N más uno. N más uno. Ya, bien, listo. N más uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la base va a ser, bueno, x cuadrado, hasta xn, ¿cierto? Que ahí ya tengo n vectores, y el uno. El uno también es parte de la base de los polígonos, ¿ya? Para que se acuerden bien que esa es la dimensión. Porque esta es la base, pero con el uno, ¿ya? Genial. Ok. Ya, entonces esperemos que T es lineal. Sean P y Q polinomios de grado menor o igual a 2 y sea lambda real. Entonces T de P más lambda Q va a ser igual, bueno, lambda Q de X, ¿cierto? Va a ser igual a X por P más lambda Q de X. Por definición de la suma y multiplicación de polinomios, esto va a ser X por P de X más lambda Q de X, ¿cierto? Distribuyendo el X nos va a dar X P de X más X lambda Q de X. Eh, al lado derecho podemos factorizar de manera conveniente, ¿cierto? Considerando que estamos en una álgebra conmutativa. Em, y listo, acá tengo T de P a la izquierda y al lado derecho tengo lambda por T de Q. Luego T lineal.
¿Ya? Así de sencillo y tiene puntaje. Genial. De una base de la imagen de T, ¿ya? Sea... Entonces, le voy a explicarle el procedimiento que les expliqué antes. Para calcular una imagen de... O sea, una base de la imagen de T, me doy un elemento arbitrario en el dominio, sea p de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Un elemento arbitrario de los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, t de p de x va a ser igual a x por a cuadrado más bx, perdón, ax cuadrado más bx más c. Y ya nosotros sabemos que esto es igual a ax cubo más bx cuadrado más cx. Y si nos damos cuenta, esto pertenece a las combinaciones lineales de x cubo, x cuadrado y x, ¿cierto? Que son LI. Por lo que la imagen de T son estos elementos, ¿cierto? Son las imágenes de los polinomios de P2. Y por lo tanto van a estar siempre generados por x cuadrado y x cubo. Y listo, encontré una base. Así de fácil. Esto factorizo por los coeficientes, como les comenté yo, que en este caso era extremadamente trivial factorizar por los coeficientes. A veces se puede complicar un poquito, pero siempre hagan lo mismo. Agrupen todos los A, todos los B, todos los C, todos los D, y verifiquen que los vectores, ¿cierto? Ya sean polinomios, matrices, vectores columnas, verifiquen que todos estos sean LI y listo. Encontraron una base del espacio mágico. Ya, genial, genialix. Y ahora nos piden calcular la dimensión del núcleo de T. Ideas, ideas, con lo que ya llevamos. Ideas, necesito ideas. Porque lo que podríamos hacer sería encontrar una base del núcleo de T, ¿cierto? Nos tomamos un elemento en el núcleo de T, arbitrario, resolvemos el sistema homogéneo para encontrar una base del núcleo de T, vemos cuántos elementos tiene y tenemos calculado el núcleo de T. Pero hay otra manera mucho más rápida. Vamos. No, es un teorema, teorema que ve el tamaño del núcleo, ¿cierto? Y lo relaciona con otro tamaño. TNI, TNI, teorema del núcleo imagen. Ya, teorema del núcleo imagen nos dice, dada T de U a B, lineal, entonces la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Notemos que acá tenemos que la dimensión de la imagen de T es igual a 3, ¿cierto? Entonces, usando TNI, la dimensión del núcleo de T va a ser igual a la dimensión del espacio de partida, P2, menos la dimensión de la imagen de T. La dimensión de P2, ¿cierto? Es 2 más 1. 2 más 1. Menos la dimensión de la imagen de 3, que es 3, 0. Y listo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de T es 0. Chan, chan. Mucho más rápido que tomarnos un elemento del núcleo de T, encontrar las soluciones al sistema homogéneo que generan una base del núcleo de T, contar los elementos y encontrar entonces la dimensión del núcleo de T. Mucho más rápido. Entonces la B, vamos por la B. Con esa raya verde que quedó ahí. Porque a mí... Ya, repetición. Alguien me dijo que repitiera lo que acabamos de hacer. El ejercicio nos dice, pruebe que T es lineal. Bueno, bastante directo lo que hicimos, ¿cierto? Considerando que la suma de polinomios está definida de esta manera. Creo que eso es lo único que puede causar un poco de dudas. El resto ya es distribuir, reconocer los términos y encontrar los T de P y T de Q con el lambda asociado para demostrar que es lineal. Dar una base de la imagen de T, nos tomamos un P en el dominio, lo evaluamos en T
y factorizamos en los coeficientes arbitrarios para encontrar el conjunto cuyas combinaciones lineales, o sea, el conjunto con las combinaciones lineales de este conjunto pertenecen, o sea, hace pertenecer al vector imagen, ¿cierto? Entonces, en este caso tengo ax cubo más bx cuadrado más cx. Es una combinación lineal de x cubo, x cuadrado y x, que son claramente ley, ¿cierto? Porque son parte de la base canónica. Y así encontré una base de la imagen, ¿cierto? Y para calcular la dimensión del núcleo de T, em, ocupamos el TNI, ¿cierto? La dimensión de P2 es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, que ya la habíamos calculado por haber calculado una base de la imagen. Por lo que la dimensión del núcleo era cero, ¿cierto? Jugando un poco de aritmética muy difícil. Ya, eso fue el resumen de esta pregunta. Vamos con la parte B. Calcule la matriz representante de T con respecto a las bases canónicas. Que, bueno, les dan un nombre en el enunciado. Yo les voy a poner C2 de canónica 2, ¿cierto? Que es 1x cuadrado. Y C3, canónica 3, es igual a 1x cuadrado x cubo. Ya, la matriz representante, ¿cómo la hacíamos? Em, Básicamente queremos encontrar las coordenadas, ¿cierto? De de la imagen de un polinomio, conociendo las coordenadas del polinomio que estamos evaluando en T, en la base de partida, ¿cierto? Entonces tengo una base de partida con la que puedo representar cualquier polinomio, evalúo ese polinomio en T y lo puedo descomponer en coordenadas, ¿cierto? Que son los coeficientes que acompañan a la descomposición de la llegada en la base de la llegada. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar cada uno de estos polinomios en T y ver cómo los podemos descomponer en la base canónica de la llegada, ¿cierto? Entonces, T de 1 es X, T de X es X cuadrado y T de X cuadrado es X cubo. Y bueno, X es 0 por 1 más 1 por X más 0 por X cuadrado más 0 por X cubo, ¿cierto? X cuadrado es 0 por 1 más 0 por X más 1 por X cuadrado más 0 por X cubo. Y X cubo es 0 por 1 más 0 por X más 0 por X cuadrado más 0 por, perdón, más 1 por X cubo. ¿Ya? Por lo tanto, la matriz representante de C2 a C3 de la transformación T es igual a, y bueno, estas coordenadas hay que ponerlas como columna. ¿Ok? Entonces esto me va a dar 0, 1, 0, 0. Y después estas coordenadas hay que ponerlas como columna. 0, 0, 1, 0. Me refiero a estas coordenadas, por si no ven el mouse. Y por último, estas coordenadas hay que ponerlas como columna. 0, 0, 0, 1. Y listo. Esa es nuestra matriz representante. De C2 a C3. ¿Dudas? Para calcular la matriz representante, tenemos que evaluar nuestra base de llegada en la transformación lineal y descomponer lo que sea nuestro resultado en una combinación lineal de los elementos de la base de llegada. Y estos coeficientes que acompañan a la base de llegada va a ser las coordenadas que vamos a colocar en nuestra matriz representante.
clarición o oscurición? ¿Aló? ¿Se fueron? Ok, Seguimos aquí. ya, genial. Qué bueno. Claro, claro. Bacán, 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 bacán. Ya, calculo usando cambios de base la matriz representante de T con respecto a las bases. Ah, y aquí nos dan bases nuevas, ¿cierto? La base A, que es igual a 1, x menos 1 y x menos 1 cuadrado, que es una base de P2, ¿cierto? Y el conjunto B, que es igual a 1 menos x cuadrado menos x cubo, que esto es un conjunto de P3. Ya, entonces, aquí lo que les sugiero hacer siempre es un diagrama conmutativo que se le llama, que es básicamente ponerle flechitas a las cosas para ver dónde estamos parados. Entonces, ¿qué busco yo? ¿Qué me piden a mí encontrar? Me piden encontrar la matriz representante de T, ¿cierto? De T con respecto a las bases A, bueno, A cuática, B cuática, ¿cierto? Entonces yo tengo los espacios P2 con la canónica, ¿cierto? Y los espacios P3 con la canónica de 3. Y yo recién acabo de calcular esta matriz, ¿cierto? La matriz asociada a esta flechita, ¿cierto? Me interesa que reconozcan lo que estamos haciendo. Mm, entonces, ahora lo que me están pidiendo es, bueno, ahora tú estás parado en P2, pero con esta base de mierda, que es muy fea, y quiero que calcules esta flechita. P3, C3, perdona que es C3, beta. Con estas bases horripilantes, y quiero que calcules esta flechita. Onda, representa T, pero con estas bases. Quiero esto. Quiero esto. Entonces, lo que yo puedo decir es, bueno, pasemos de una base a otra, ¿cierto? Usando cambio de base. Esto es la función identidad. Y pasemos aquí, la función identidad. Entonces, las matrices asociadas, en este caso, esta es la matriz representante de C2, C3 de T, que es lo que ya calculé. Aquí es la matriz representante de la función identidad desde la base a la base C2. Y por último, lo que tengo aquí es la matriz representante de la identidad de la base C3 a la base beta, o sea, B cuática, ¿cierto? Y yo quiero esto, que es la matriz representante de a beta cuática de T. Y bueno, en clase vimos un teorema bien interesante, que básicamente la matriz representante, bueno, que lo voy a aplicar directamente ya, la matriz representante con respecto a AB de T es básicamente componer estas funciones, ¿cierto? Onda, ir de A la base canónica, ocupar T, y después ir de la base canónica a la base de llegada. Entonces, esto va a ser igual a M a C2 de identidad por M C2 C3 identidad por M C3 B. No, esto no es identidad, esto es T identidad. Ya, básicamente eso es lo que vimos nosotros. Em, es como el viaje, ¿cierto? Moviéndonos de base en base y con ciertas funciones. Onda, si me quedo en el mismo espacio es con la función identidad y si me cambio de espacio es por la función t. Ya. Entonces, ya. Entonces, esta ya la tenemos calculada afortunadamente. Esta ya la tenemos lista. Se habría que ver estas dos. Ya, ¿y cómo hacemos eso? Queremos la matriz representante de A, C2 de la identidad. Vamos a hacerlo igual,
que como lo hicimos antes, ¿cierto? Para calcular la matriz representante C2, C3 de T, evaluamos los vectores de C2 y los descompusimos en la base de C3. Acá lo mismo. Vamos a tomar los elementos de A, vamos a aplicarle la función identidad y lo vamos a descomponer como coordenadas en la base C2, ¿cierto? Entonces, la identidad, bueno, veamos los vectores de A, ¿cierto? Vamos a poner A es igual a 1 menos X. No, nada que ver. 1, X menos 1 y X menos 1 al cuadrado. Que bueno, esto lo voy a extender al tiro. Es X cuadrado menos 2X más 1. Entonces vamos a evaluar cada uno de ellos en la identidad, ¿cierto? La identidad de 1 es 1. Y esto es en nuestra base canónica, ¿cierto? Que la puedo anotar aquí, de hecho. C2 es igual a 1x cuadrado. Entonces voy a mover esto un poquito más para abajo. La identidad de 1, ¿cierto? Voy a tomar este elemento. Es igual a 1 por función de identidad. Y esto es igual a 1 por 1 más 0 por x más 0 por x cuadrado. La identidad de x menos 1 es trivialmente x menos 1 por función de identidad, que esto es igual a menos 1 por 1 más 1 por x más 0 por x cuadrado. Y por último, la identidad de x cuadrado menos 2x más 1 es igual a x cuadrado menos 2x más 1, que es igual a 1 por 1 más menos 2 por x más 1 por x cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, la matriz representante de A C2 de la identidad es igual a estas coordenadas, pero puestas como columnas, ¿cierto? Primero estas coordenadas, 1, 0, 0. Después estas coordenadas, que es menos 1, 1, 0. Y después estas coordenadas, que va a ser 1, menos 2, 1. Y listo. Genial. Observación, nos da una matriz triangular superior, sin ceros en la diagonal, por lo que es invertible, lo que nosotros ya sabíamos, porque la función de identidad es biyectiva. Así que estamos bien. Ya. Entonces, por último, nos falta calcular la matriz que va de C3 a D, ¿cierto? De la función identidad. Y aquí lo mismo. Bueno, C3 es igual a 1x, x cuadrado, x cubo, y B es igual a... Ay, esta cuestión es horrible. Es como 1 menos x, x cuadrado menos x cubo. Creo que era eso. Sí. Ya. Entonces, evaluemos de nuevo los elementos de C3 en la identidad y descompongámoslo como vectores de beta, ¿cierto? Entonces, la identidad de 1 es 1, que es igual a 1 por 1, más 0 por menos x, más 0 por x cuadrado, más 0 por x cuadrado menos x cubo. La identidad de x es igual a x, que es igual a 0 por 1, más, ojo acá, menos 1 por menos x, ¿cierto? Menos 1 por menos x es x. Más 0 por x cuadrado, más 0 por x cuadrado menos x cubo. La identidad de x cuadrado es igual a x cuadrado, que es igual a 0 por 1. Me estoy como desalineando, ¿no? Voy a tratar de alinearme para que se vea más bonito. Es igual a x cuadrado, que es igual, ahora sí, a 0 por 1, más 0 por menos x, más 1 por x cuadrado, más 0 por x cuadrado menos x cubo. Y la identidad de x cubo es igual a x cubo, ¿cierto? Que es igual a 0 por 1, más 0 por menos x, más, ojo acá, menos 1 por x cuadrado, más 1 por... No, perdón.
aquí va un menos 1. Y aquí va un 1. Más menos 1 por x cuadrado menos x cubo. Ya, y ojo acá, esto es porque x cubo es igual a x, bueno, x cubo menos x cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Que es igual a menos x cuadrado más x cubo, o sea, menos x cubo, eh, más x cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que hice acá, en esta fila. Ya, y listo. Ahora tomo las coordenadas y tengo la matriz representante. La matriz de C3 a B cuática de la identidad es igual a, y bueno, esta es de 4 por 4 porque estamos en P3, ¿cierto? Y P3 tiene dimensión 4. Es igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Uy, 0, 0, 1, menos 1. Y listo. Y para concluir, por lo tanto, la matriz representante AB de T era igual a la matriz representante AC1 de la identidad, matriz C1, C2 de T, matriz C2B, perdón, acá es C1, C2 acá y C3 acá, de la identidad, que es igual, y bueno, aquí el producto feo de las matrices, ¿cierto? Eh, Voy a copiarlas nomás. Filo. Copiar, pegar. Va a ser esta, ¿cierto? Por la que calculamos en la parte anterior, que es esta de acá. Copiar por esta, ¿cierto? Por la que calculamos recién. Que también la voy a ver. Borrar un palito por esto. Y esto es un producto de matrices que, bueno, tienen que matraquear. Que es igual a algo propuesto. Multiplicar esas matrices si quieren empezar a calentar la mano antes de hacer un ejercicio. Porque es un producto de matrices. Y listo. Eso sería todo. Em, Estrategia, en este caso, es evaluar T en una base y descomponerla en la base de llegada, tomar sus coordenadas, ponerlas como columna y así tendré la matriz representante de cualquier transformación lineal bajo cualquiera de las dos bases, ¿cierto? Y si es muy difícil hacer esa descomposición, onda, porque podría haberlo hecho directamente, ¿cierto? Evaluar estos elementos de A en T y descomponerlos en B. Pero si es muy difícil hacer eso, les sugiero hacer este diagrama conmutativo y hacer este paso de acá, ¿cierto? La matriz de A a B es de A la canónica, entre canónicas, y desde la canónica al espacio, a la base de llegada. Y notar que cuando me muevo entre canónicas ocupo la identidad, y cuando me muevo en T, ocupo la transformación que estoy buscando, ¿cierto? Y eso, para cada una de ellas hice lo mismo. Me tomé los elementos de la base, los evalué en la función, que es lineal, y lo descompuse como coordenadas de la base de llegada, que en este caso es la base de llegada a la canónica, y en este caso la base de llegada era la rara. Y bueno, pongo esas coordenadas como columnas para encontrar la matriz representante. Y eso lo hice 3 veces. Lo hice acá, lo hice acá y lo hice acá. Esta suele ser el más difícil, ¿eh? Les aviso al tiro. Cuando la de llegada es rara,
Es más difícil hacer esta descomposición en coordenadas. De hecho, el asterisco azul creo que refleja eso, que a veces podría tener que hacer unos truquitos algebraicos para darme cuenta. Y en el peor de los casos, pueden calcular que, bueno, esto es en realidad l- esto, es esta matriz invertida, ¿ya? Así que si les cuesta demasiado hacer esta descomposición, pueden hacer de B a C3, de la identidad claramente, y de ahí invertir la matriz, y van a llegar a esta de acá. Listo, sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.